arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en gerencia de construcciones, ingeniería de la construcción en la misma universidad. Especialista BIM del Colegio Mayor de Cundinamarca, maestro en construcción de la Universidad Nacional de Bogotá, con 13 años de experiencia en proyectos BIM en diferentes ramas de la construcción y el diseño. Sin más preámbulo, invitamos al escenario al arquitecto William Gómez. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para nosotros en el planeta BIM, como le decimos, es muy importante este tipo de espacios porque, como todos sabemos, el BIM es un tema muy reciente, donde todavía hay como muchas dudas y muchas nubes que no se conocen. Entonces pues es súper importante que empecemos a acercarnos un poco entre los diferentes grupos de trabajo. Bueno, hoy por invitación de la sociedad traigo una exposición relacionada con todo el tema patrimonial. Aquí, para empezar, pues dar agradecimientos a pues, las empresas líderes del tema, al arquitecto Max Ojeda, que es el líder de todo el tema de la parte patrimonial, con arquitectos restauradores, Quintero Reaño, y ya lo que es el equipo de BIM, que sería Dinuc y Greensoft, que pues somos nosotros los que pues en equipo con el ingeniero, con el arquitecto Max, pues hemos llegado un poco a lo que les voy a mostrar hoy. Para muchos BIM es un tema de modelar, ¿sí? Sentarnos en una mesa y empezar a generar modelos 3D. BIM tiene un trasfondo muchísimo más fuerte. De hecho, BIM en el medio ya se habla de que es una nueva tecnología que entra a ser disruptiva. Siempre me gusta arrancar las conferencias con esto. Esto es una imagen del World Economic Forum en donde se muestra la probabilidad contra el impacto de las tecnologías 4.0 en todo lo que tiene que ver con construcción y diseño, y BIM aparece como la más factible y la de mayor impacto. ¿Por qué la más factible? Porque de hecho el principal insumo de BIM son las personas, ¿sí? BIM de fondo es un cambio de concepto en la forma de trabajar y depende de un licenciamiento, a diferencia de muchas otras actividades que ya necesitamos drones, necesitamos escáneres o otros equipos mucho más complejos. BIM es muy factible precisamente porque de todas las tecnologías 4.0 es la más sencilla de hacer. Para empezar con BIM, BIM hay que marcarlo en el tiempo, ¿sí? BIM la mayoría de personas lo ubican como, venga, hágame un modelo de una estructura o haga un modelo de una red contra incendios o bueno, la cantidad de cosas que hay en modelado. Resulta que el trasfondo de BIM es información, Building Information Modeling o Building Information Management, ¿sí? Es gerencia de la información o modelado de la información. Las dos son totalmente trascendentales para llegar a lograr algo en un mundo 4.0. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es que la gerencia se integre con todo el tema de comunicación. Los modelos al final de cuentas son comunicación 3D. Aquí vemos un poco, esta es una línea de tiempo que plantea Magliami, que es uno de los fundadores de la Building Smart, que es como el ente rector, el superior de todo el tema BIM a nivel mundial, y nos muestra un poco la línea de tiempo de un ciclo de vida en donde tenemos 3 etapas, BIM, BAM y BOOM, que son diseño, construcción y operación. Eso es lo que normalmente conocemos. Tenemos un lote raso, empezamos a diseñar un proyecto nuevo, lo construimos y lo operamos. Cuando empezamos a hablar de BIM patrimonial nos aparece una etapa previa, que es la etapa de levantamiento, en donde tenemos que hacer una serie de esfuerzos inmensos. En una línea tradicional de BIM, de construcción, el esfuerzo aquí es muy bajo, ¿cierto? Y se hace muy fuerte en la etapa de construcción. ¿Cuántos de ustedes no han estado en una obra definiendo todavía diseños? ¿Sí? O solucionando temas que en teoría deberían estar diseñados. BIM llega a plantear que este esfuerzo se mueva hacia atrás de manera que todo el esfuerzo que vamos a hacer quede en una etapa de simulación, en donde podemos tomar decisiones muchísimo menos costosas. Por ejemplo, una cimentación de 3.000 millones de pesos generando costos financieros es un tema muy complicado. ¿Qué pasa si la cimentación yo la tengo totalmente simulada con toda su información? Y cuando les digo toda, es toda. Costos, tiempos, seguridad en el trabajo, todo lo que se les ocurra simulado.
en modelo y en data. Esto pues es un poco el planteamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque pues esta es la parte que les vengo a contar ahorita, ¿sí? Que es un poco el proceso más fuerte de cara a BIM que se tiene que hacer en un tema patrimonial. ¿Por dónde empezamos? Por ubicarnos, ¿sí? Levantar el inmueble. ¿Qué es lo más crítico en un tema patrimonial? Tener un mal insumo, ¿sí? Si yo llego a un activo que tengo que hacer una restauración, tengo que hacer, bueno, hay varias modalidades, lo primero que tengo que saber es dónde está ubicado. Todo el tema de topografía es crítico por las intervenciones que tienen que llegar a hacer. Poder ubicarlo en el espacio es uno de los principales criterios de BIM. Por lo general los proyectos siempre se ubicaban en muchas ocasiones sin siquiera saber dónde están, y la topografía era un planeta aparte. Aparece BIM para obligar a integrar absolutamente todo desde su georreferenciación, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pues es un primer insumo simplemente para hacer un buen replanteo, o para poder tener unos buenos niveles, o para simple y sencillamente poder hacer una georreferenciación para ya temas más macro de ciudad. Cuando ya tengo esto, empezamos a mirar qué es lo que nos toca hacer a nosotros para ingresar a campo. Nosotros hemos trabajado en cubiertas, ahorita lo van a ver, en cubiertas de fácilmente un siglo, en donde el acceso es un poco complicado por temas sanitarios, por temas de espacios, son espacios confinados, en algunos casos hay unos temas de salud que son un poco complejos, entonces toca pedir que hagan fumigaciones previas, porque pues hay muchas de estas cubiertas que tienen temas de vectores como palomas y ratas, que pues es un tema que hay que hacer antes de poder entrar con el equipo. Cuando hablo de equipo, hablamos de seres humanos, ¿sí? Y hablamos ya de todo lo que tiene que ver con equipos 4.0, como son escáneres de 9 puntos de alta precisión, ¿sí? Tenemos escáneres para espacios pequeños que tienen detección de fallos de más o menos tolerancias de 4 milímetros hasta 30 metros a la redonda, o ya tenemos escaneos de fácilmente 500, 600 metros a la redonda para temas de infraestructura y cosas mucho más robustas, y todo lo que tiene que ver con drones, ¿sí? Esto, pues dentro de las personas con las que hemos trabajado ha sido un valor agregado muy fuerte. ¿Por qué? Porque realmente el insumo que se tiene para empezar a hacer los procesos de diseño, tanto arquitectónicos como de ingeniería, es muchísimo más confiable. Cuando nosotros empezamos a hablar de hacer un levantamiento, estamos hablando de que el equipo humano tiene que empezar a hacer la ubicación de todos los equipos en diferentes puntos. Hay puntos muy sencillos como son estos, hay unos donde ya entra el tema de salud y seguridad en el trabajo, o hay otros donde literal, y aquí siempre lo digo, nos toca como micos en las cubiertas, porque uno no sabe con qué se va a encontrar, entrar a hacer iluminaciones, o sea, son una cantidad de variables que uno se va encontrando poco a poco, y es una de las características más fuertes a la hora de empezar un proceso patrimonial. Aquí un poco devolvámonos acá. Aquí de pronto, señor. Cuando hablamos de tecnologías 4.0 es todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, ¿sí? La transformación digital. Eso por el World Economic Forum está definido como la cuarta revolución industrial, en donde ya todos los procesos están llamados a digitalizarse. Y BIM son los procesos 4.0, pero aplicados a la construcción y al diseño. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan, miren aquí los equipos cómo están ubicados, ¿cierto? Cada uno de estos puntos rojos es una toma, ¿sí? Esto es un ejemplo de un proyecto que de hecho en este momento ya se está en la fase de calificación en Bogotá, del ancianato del San Juan de Dios. Más o menos 1600 escaneos en 3 niveles, y pues con 2 equipos en paralelo, porque pues realmente cada punto de estos en la sola toma se demora más o menos 6 minutos, tiene unos tiempos de proceso, y bueno, o sea, el postproceso es bastante fuerte porque hay que integrarlas todas para llegar a crear esto que ustedes ven aquí, que es una nube de puntos, ¿sí? Todo este ejercicio, ¿para qué se hace? Para llegar aquí. Aquí tenemos un error en conjunto de 5 milímetros. ¿Qué significa eso? Que en promedio yo puedo contar que estoy más o menos 5 milímetros de desfase con la realidad. Si lo llevamos a un ejercicio patrimonial previo, donde muchas veces eran fotografías, donde no se tenía acceso, donde era un tema más de interpretación de la persona, ¿sí?
obviamente la variación en el insumo real de tomar decisiones es muy diferente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hablar de nubes de puntos, empezamos a encontrar que todo este espacio tiene un error de 5 milímetros. ¿Sí? Obviamente esto tiene muchísimas definiciones contractuales que son de los temas que se están madurando, el tema de contratación, el tema de crear los pliegos licitatorios, es un tema que el país completo está en maduración, pero pues ya por lo menos estamos en esto, de esto se han hecho varios ejercicios y ya es un valor agregado que tanto en la ingeniería como en la arquitectura ya el concepto de tolerancia para el error arrancando proyectos de restauración o de renovación es casi que un tema obligatorio. ¿Sí? Ya no es tan subjetivo y, ay, mire, es que nos equivocamos, entonces no pasa nada y súmele un 10% más al presupuesto. No. ¿Por qué? Porque se hace una relación de estoy invirtiendo más dinero en esto porque esto no es económico, ¿sí? Pero ese dinero lo veo representado en menos riesgo a la hora de empezar a trabajar en un proyecto. Los adicionales, que, oiga, es que no, un ejemplo tonto, vámonos a cubiertas, que es como el tema más crítico. Es que eran, no sé, 100 centímetros cúbicos de madera. No, son 1500. ¿Por qué no lo vieron? Porque no tuvimos acceso. Esta tecnología nos permite ingresar hasta el punto más pequeño, llega hasta donde nos permite, ya es un valor agregado que en temas de riesgo pues es un tema muchísimo más seguro que lo que hay actualmente. Ya tenemos la idea de lo que hicimos en topografía, ya tenemos el levantamiento en sitio con los escáneres y entramos a hacer el empalme de lo que nos entregan los topógrafos contra lo que nos entrega la nube. Yo creo que todos sabemos que dos levantamientos topográficos nunca son iguales así los haga la misma persona, ¿sí? El ejercicio que hacemos aquí es sacamos la nube, estos punticos que ven son la nube, ¿sí? Y el topógrafo nos entrega los puntos que él generó en su cartera. ¿Qué entramos a hacer nosotros? Una validación de si realmente los puntos están bien o no. ¿Qué buscamos con toda esta inversión? Reducir el error humano. Miren lo que pasa acá. Estos puntos rojos tienen desfases de más del 300%, con una tolerancia de 5 milímetros, ¿sí? O sea que aquí hay temas había uno como de 90 centímetros. Un levantamiento topográfico donde tengo un desfase de 90 centímetros es un tema crítico, ¿sí? Y es algo muy común que pasa en los levantamientos, pues hasta donde me ha tocado a mí, hasta hace 4 o 5 años era un tema de todos los días. Este ejercicio es coger el activo que levanto con la nube contra lo que me entrega el topógrafo, validarlo, integrarlo y ya tener un tema mucho más seguro para empezar a hacer una inversión, ¿sí? Que pues al final de cuentas es como lo que buscamos mitigar. Volviendo a la nube de puntos, con la topografía hacemos todo el ejercicio de georreferenciación, ¿sí? Y ubicamos no necesariamente todos los puntos, pero sí por lo menos un 10% de los puntos con sus coordenadas. ¿Qué pasa? El software nos ayuda a validar si están o no están bien. Si están desfasados, hay una locura ahí que no, como seres humanos no detectamos, él nos dice qué pena, esto no funciona. Si el software les dice ya lo puede bloquear, es porque ya pueden confiar en eso, ¿sí? Aquí les hago un zoom más o menos de este espacio. Esto es un espacio de más o menos 2,5 hectáreas. Este zoom de acá son 3 puntos que fueron los que tomamos para hacer el empalme de absolutamente todo. Son más o menos 9 edificios. Esos 9 edificios se unieron por medio de una serie de puntos topográficos. Aquí fueron 4 zonas, cada una con 3 puntos para poder unir. Después de hacer todo este proceso, ya tenemos, aquí les traigo varios ejemplos, tenemos el edificio de enfermedades tropicales en el complejo San Juan de Dios, tenemos el edificio de Santiago Samper en el complejo San Juan de Dios, tenemos la Catedral Primada en Bogotá, tanto en vuelos de dron como en tomas internas, ¿sí? Tenemos el Teatro Colón, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de lo que se ha hecho con el arquitecto Max Ojeda, en donde vamos viendo cómo la información nos podemos aproximar a la información de maneras que antes no podíamos. Ejemplo, yo en una toma de un dron puedo hacer un zoom en donde yo puedo encontrar temas de humedades críticas. No estoy llegando a la puntualidad de el punto exacto porque el dron, por la cantidad de variables de el viento, la altura, que si hizo sol, que si la toma salió bien, que si hubo suficiente luz, puede variar. El dron no les da la exactitud que sí les da una estación fija, que es un escáner de 9 puntos, pero
podemos acceder a puntos que no, pues antes era imposible llegar, ¿sí? Entonces, con base a eso, tenemos una toma externa confiable de un edificio manejable. Un edificio como la Catedral Prima de Bogotá, llegarle allá arriba es imposible, el dron nos abre esa ventana, ¿sí? Posterior a eso, cada uno de esos puntos rojitos que les mostré ahorita, se puede dar cuenta, son tomas 360. ¿Qué pasa? Para el tema patrimonial manejamos las tomas más top de todas, que son fotogrametría con LIDAR, que hay dos tipos de 9 puntos, una de LIDAR y una de fotogrametría. La que da la exactitud más alta es el LIDAR. ¿Listo? Y adicionalmente nos toma fotos. Entonces yo puedo entrar a mirar en 360 un espacio con una alta resolución y puedo empezar a revisar temas de patologías, que pues a la fecha, en lo que yo he visto y conozco, previamente era un tema mucho más manual, muy sujeto a la persona que lo hacía. El criterio de una persona es muy diferente al de otra. El criterio del escáner 1 es el mismo del escáner 2, sacar una foto, tomar las imágenes y entregarle esa toma a la persona que va a tomar decisiones. Después de que ya hicimos ese empalme, que ya tenemos todas las tomas, de que absolutamente todo ya está medido, porque, perdón, me vuelvo acá un segundo, ustedes aquí pueden tomar medidas y el margen de error es más o menos 5 milímetros. En la nube ustedes pueden sacar medidas. Nos venimos para acá. Y es empezar a convertir esas nubes de puntos que cuando uno las ingresa al software se ve así, ¿sí? Poco a poco se empiezan a convertir en estos edificios, ¿sí? En donde ya podemos llevar el modelado a lo que queramos. Dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos definir si queremos solamente sacar la distribución espacial, si queremos sacar los desplomes de los muros, si queremos sacar los desniveles de los pisos, revisar patologías, ya ahorita les voy a mostrar algo, para llegar a algo así, como en muchas ocasiones nos han dicho el muñequito o el modelito. Hay una gran diferencia, sí, es un tema muy común cuando estábamos antes de que el BIM tomara la fuerza que hoy tiene, era un tema muy de SketchUp. Sí, no, pero es que ustedes hacen un SketchUp bonito, ¿sí? Resulta que este SketchUp hoy en día ya se está llenando de esteroides y se está llenando de información. Entonces, yo a todo esto le puedo poner la data que a mí se me ocurra, lo que se les ocurra, ¿sí? Hay personas que dicen que no. Yo llevo un tiempo en esto y les puedo decir que prácticamente lo que se le ocurra a uno lo puede cargar. ¿Qué pasa? Hay que tener una estrategia para hacerlo. O sea, eso no es... hice un curso de modelado y ya estoy en capacidad de entrar a hacer una estructuración BIM. No, ¿por qué? Porque BIM demanda mucho criterio técnico para llegar a tomar decisiones y cargar información a los modelos. Volviendo aquí a la data, esto es un ejercicio de data donde, este es específicamente el tema de maderas, donde más o menos tenemos 14.000 objetos, ¿sí? Cada objeto tiene una ubicación, tiene un nombre, tiene un tipo de madera, tiene una patología, y a cada uno hay que ponerle su información. Esto no lo hace una persona sentada digitando. Somos seres humanos y es lo primero que tenemos que entender. Tenemos que hacer una estrategia de codificación, una estrategia de nomenclatura, hay que hacer vinculaciones con el software de manera que lo que cargue el software sea lo que es. Si nosotros a un software le entregamos basura, él nos entrega basura. Pero si yo a un software le entrego un trabajo bien estructurado desde la data, el software me va a entregar unos análisis o unos resultados mucho mejores. Aquí tenemos un ejemplo de ubicaciones de los tipos de elementos de madera, ¿sí? En dónde están ubicados, si es una cercha, en qué cercha está, la crujía, la numeración, cada uno tiene un código único en donde podemos empezar a hacer asignación de patologías, asignación de lo que se les ocurra. Hay gente que me dice que eso no es verdad, yo se los puedo decir, sí es verdad y sí se puede. Aquí es un ejemplo netamente de patologías, pero yo podría, por ejemplo, decirle descripción física, cargarle una foto, ponerle un URL para una memoria, para una ficha técnica, y de ahí en adelante es la imaginación lo que lo detiene. Y finalmente, pues los entregables ya de los soportes técnicos, que pues esto no creo que lo lea casi nadie, pero toca entregarlo. Bueno, ya aquí un poco más al mundo que conocemos de planimetría. Este es un poco el resultado de, esto es Santiago Samper, es el resultado de un proceso de entrar a hacer el levantamiento de 9 puntos, de hacer el empalme con la topografía, qué pena con ustedes, y empezar a cargar data.
todas las descripciones de los materiales, de la condición que tiene el elemento que estamos revisando, absolutamente queda cargado en estos planos. Estos son planos netamente de levantamiento. Aquí no se ha hecho carga de data patrimonial específicamente. Ejemplos, miren por ejemplo el tema de maderas. Llegar a hacer esto, la verdad, es un tema súper complejo, hacerlo sin los equipos. ¿Por qué? Porque pues no conozco la primera persona que tenga la capacidad de tomar todas las medidas al tiempo. Esto es un ejercicio que solamente se logra con una nube de puntos. E incluso, porque también está el fenómeno de compro el escáner, voy y lo pongo allá y ya lo logro hacer. No, eso tiene un método de fondo, hay que saber cómo ubicarlo, hay que saber cómo empalmarlo, cuál es el objetivo del levantamiento, para poder llegar a sacar la información que uno quiere. Todo el tema de niveles, ya aquí esto es un tema de planimetría típico, todo el detallado. Aquí por ejemplo me preguntarán el tema de las cimentaciones, cómo lo sacamos, ya ahorita les mostramos, eso todavía está un poco más rezagado. Y entramos al tema de calificación. Entonces todo el tema de patologías en muros. Entra la nube a sacar una toma 360. La nube en una sola toma me saca la foto, me mide todo y me detecta los cambios de color. ¿Por qué? Porque está en HDR. Ahí ya entra el tema técnico. Nosotros somos BIM, nosotros no somos patrimoniales, nosotros no somos eléctricos, nada de eso. La tarea de nosotros es convertir todo el insumo que entrega el técnico, la persona experta, traducirlo a un entorno digital para que el entorno digital nos ayude a optimizar absolutamente todo. Aquí, calificación de maderas en la parte de arriba, calificación de humedades, todo el tema de patologías, obviamente todas sus convenciones, y pues aquí un ejemplo rápido del edificio completo con todo lo que hay. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a modelar, cada mancha nos arroja un área. Entonces yo con el tiempo, con la codificación, con toda la estructuración del modelo, puedo decirle, señor modelo, entrégueme cuántos metros cuadrados de unidades ascendentes tengo. 4.500. ¿En qué espacio es el que más tengo? En tal espacio. ¿Sí? Se pueden hacer una cantidad de simulaciones que todavía no se ha llegado allá. ¿Por qué? Porque el medio todavía no lo está solicitando, el medio se está empezando a enterar mucho más del potencial de BIM, pero sé que eventualmente se va a llegar allá porque pues se puede hacer eso. Todo el tema ya de toma de decisiones patrimoniales, esto sí es el tema, esto ya es un tema patrimonial donde se hace el estudio histórico, y estos muros rojos que ustedes ven aquí son muros que no son parte del inmueble original, son muros que se tienen que liberar, como hay muros como los morados que tienen que volverse a construir. Toda esta toma de decisiones viene desde un estudio patrimonial, ¿sí? En donde se revisa toda la trazabilidad, del edificio, se revisan los planos antiguos y ya es una decisión de la persona que hace el planteamiento patrimonial de lo que finalmente va a quedar. ¿Qué pasa? Esto es un insumo importantísimo para la obra, porque aquí empiezo a definir demoliciones, empiezo a definir si tengo que demoler un muro en concreto o un muro en adobe o un muro en, bueno, la cantidad de materiales que pueden haber. Eso si lo traducimos a costos de obra, ¿cuánto es? ¿Sí? Si lo traducimos a tiempos de obra, ¿cuánto es? Si lo llevamos a temas de salud y seguridad en el trabajo, temas de sostenibilidad, en fin, toda la cadena del ciclo de vida de cada uno de esos elementos está definido por la toma de decisión que la persona patrimonial decide. Acá, el tema de fachadas, lo mismo. Cada una de estas manchas tiene un criterio. Entonces, la persona que maneja el tema patrimonial define. Esto se va a manejar de X o Y manera, su proceso constructivo es tal, el manejo en construcción va a ser X, Y o Z, y este es el insumo con el cual deciden. ¿Qué pasa? Todas las cantidades que yo creo que todos sufrimos, tanto en arquitectura como en infraestructura, con las cantidades son muchísimo más exactas. Primero, porque se hace un levantamiento con un escaneo, ¿sí? Y segundo, porque todo lo que se está dibujando acá está sobre una foto que está escalada, ¿sí? Entonces no es no es más o menos 5, no, aquí hay un margen de error de 5 milímetros que si lo llevamos a un área de estas, pues es un tema que pues se puede decir despreciable dependiendo desde donde se vea, ¿no? Aquí sí ya llegamos al tema de cimentación, donde tenemos estas cimentaciones, se hacen todas las excavaciones, porque esto sí, con el georradar se ha intentado trabajar mucho, pero es muy relativo a la interpretación de la persona que lo haga, ¿sí? Aquí el ejercicio es hacer las excavaciones, definir qué es, se hace todo el modelado y con ello ya se hace todo el tema
del mejoramiento estructural que aplique al proyecto. Todo esto va modelado. Con la carga de información, columna construir, fíjense. Todo esto es coger el objeto, cargarle, ponerle su descripción, decirle qué tipo de información se necesita, qué quiero ponerle, y ya empiezo con un tema de comunicación, y aquí es donde, por ejemplo, los dibujantes toman un papel muy fuerte, no tanto el dibujante, sino el modelador, porque ya la palabra está cambiando, toman un papel muy fuerte. ¿Por qué? Porque antes el dibujante era una persona que no tenía toda la experiencia y se le asignaba el tema de comunicación. Ese tema de comunicación es un tema que es una bomba de tiempo en proyectos porque muchas veces se equivoca y no se revisa. El modelador tiene que ser una persona que medianamente entienda qué es lo que está haciendo para que esto realmente tenga la información que necesitamos hacer, ¿sí? Caso contrario, toda la inversión se puede perder. Se los digo porque he visto muchos casos en donde el modelador toma decisiones. ¿Por qué? Porque estamos de afán. Estamos haciendo una inversión inmensa en una tecnología o en una metodología de BIM para que el afán no nos cueste en la obra. Pero si el afán llega igual, pues el costo de la obra va a ser el mismo. Entonces, pues es un tema que no es como precisamente muy lógico. Todo el tema de arrastreamientos, ¿sí? La revisión de absolutamente todas las mejoras estructurales que tiene que llevar el proyecto, los apantallamientos que se tienen que generar en los muros, porque eso pues son muros de casi 100 años, entonces es un sistema estructural de pañetes, si no estoy mal, al fin lo definieron de pañetes, en donde el pañetes tenía la carga estructural y se definió justamente dónde tenía que ir por los espacios pues las definiciones que se van dando desde el manejo de BIM. Vuelvo a lo mismo. Todo este criterio, todo este código de color, toda esta codificación viene desde la data que se le ingresa. Vuelvo y repito, háganse la pregunta, ¿cuánto tiempo se gasta un ser humano en realmente dibujar todo esto y hacerle la carga de información punto, o sea, dato por dato a cada objeto? Es una cosa lógica. Para ahí es donde entra la metodología. La metodología estructura, estandariza, y de ahí en adelante toda la información que yo cargue, él la va entrando con el patrón o el algoritmo que yo defino, ¿sí? Entonces, si esto lo extrapolamos a que no fuera un edificio, sino 50, el paso que hago ahorita, lo genero, lo organizo, armo todo el algoritmo, cargo la data, él llama a la base de datos y carga toda la información que queramos. ¿Qué sigue? La estandarización de planimetría, que también es un tema bastante importante en la planimetría, en la metodología. El tema de maderas. Como se pueden dar cuenta, esto por ejemplo es el entrepiso de maderas, ¿sí? Aquí hago un zoom de este pedazo nomás. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Por lo menos unos 120, 150 elementos. ¿Cuánto tiempo me gasto cargando toda la data de cada uno? ¿Cuánto tiempo me gasto diciéndole a este elemento, señor, usted tiene una patología X y no puede continuar acá, tiene que ser removida, ¿sí? Señor, usted tiene una patología Y o no tiene, que es lo mismo, porque el hecho de tener la patología o no tenerla hay que definírselo al computador para que él lo entienda y que con la estructuración que hacemos, él nos defina esta codificación de color. Aquí sí son más o menos 14.000 elementos solo este edificio. Se genera absolutamente toda la información de todas las cerchas, de todas las plantas, de todos los objetos estructurales y todos estos se califican. Entonces dimensionen el volumen de tiempo que ahorra esto. En el mercado, y aquí esto también es un mensaje que es muy importante para nosotros, yo creo que todos sabemos que cuando entra algo de moda, en los 10 años anteriores no había nadie y un mes después hay 120 expertos BIM. Eso está pasando en este momento. Yo llevo 13 años y en los últimos 2 años han aparecido más expertos BIM que en los otros 11 años atrás. Por favor, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque primero, el BIM es un tema que pide mucho trabajo humano, mucha mano de obra, ¿sí? O sea, y ya no es el dibujante de AutoCAD, es una persona que tiene que tener una formación en modelado. Es una persona que tiene que conocer de carga de estructuración de bases de datos, ¿sí? El licenciamiento, que es una pesadilla entre comillas por el tema cultural que tenemos, pero que si se maneja en un licenciamiento legal, las ventajas son todas. Aquí la cultura es muy dirigida a que no paguemos licencias, pero se los digo yo que ya estoy en el tema de pagarlas y las ventajas son todas. Para poder llegar a hacer esto,
necesitan sí o sí un licenciamiento legal porque hay muchas herramientas que vienen con el licenciamiento legal. ¿Qué más les cuento de aquí? Si se fijan, todos los objetos cada uno tiene la descripción del tipo de objeto, cada uno tiene su propio código y con ese código yo encuentro toda la data de cada uno de los objetos. Adicionalmente, tenemos todo el tema de ubicaciones. Entonces, si ustedes se van a ese objeto, le dan clic, él les dice está ubicado en la crujía tal, en la cercha tal, en el cordón tal, ¿sí? Y ustedes pueden llegar con esa dirección al punto que es. ¿Qué pasa? Cada uno tiene un ID. Entonces, para el computador es el ID, para nosotros es una dirección desde el código, que la podemos leer. Vuelvo y repito, llegar a eso no es fácil, ¿sí? Y necesita un método, no que sepamos modelar. En mi oficina, se los digo así, el más bruto para modelar soy yo. Y hace 8 años, 9 años, le enseñé a modelar a los muchachos que hoy en día a mí me cogen y no, eso no se hace así, venga para acá. ¿Por qué? Porque cambia el rol. La estructura de información, la estrategia de la metodología la definimos las cabezas. Pero dentro del equipo, el modelador tiene una preponderancia absurda. ¿Por qué? Porque él es el que nos lleva a que se vea todo esto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos todo el tema de calificación de carpinterías. Esto es una calificación de carpinterías que se va específicamente a si el elemento se debe o no se debe restaurar. Esto se puede llevar a temas mucho más profundos en irnos palito por palito, porque esto también son elementos, palitos unidos en la carpintería. Yo no soy experto en carpintería, perdón los términos, ¿sí? Lo podemos llevar a ese nivel de detalle. ¿Qué pasa? El requerimiento no fue ese. Y miren, tenemos un edificio completo donde cada una de sus ventanas, cada una de sus puertas tiene una definición completa de qué hay que hacer con él. En sus medidas, en sus dimensiones, estos son todas las especificaciones de solamente esta puerta y esto hay que hacerlo en cada una. Vuelvo al tema. ¿Cuál es el volumen de trabajo? ¿Será que en CAD hacemos esto o generalizamos? Al momento de generalizar, ¿cuál es el riesgo al gestionar una obra? Esto es del Teatro Colón. Con la expansión del Teatro Colón obviamente se sabía que iban a haber unos temas de asentamientos diferenciales y dentro del proceso de cerrar el proyecto bien se tuvo que hacer el análisis después de un tiempo. Nosotros hicimos todo el levantamiento también con 9 puntos y la conclusión fue esta: identificar por dónde se dio el agrietamiento para que los ingenieros estructurales tomaran las decisiones de su expertise. Cada grieta, aquí hay una lección que nos costó un poquito. ¿Por qué? Porque el tipo de luz con el que se genera la toma no nos dejaba ver las grietas. ¿Qué nos tocó hacer? Empezar a probar con diferentes luminarias hasta que encontramos que hay una luminaria de luz cálida con unos valores específicos que sí nos dejaba ver las grietas. De lo contrario, nos tocaba volver allá a buscar la grieta. Salía la toma, si la hacíamos con luz blanca, y se veía el muro divino. Uno iba al sitio y el muro estaba totalmente agrietado. De todo el insumo que se necesita, eso es un tema de experiencia, ¿sí? ¿Qué pasó? Logramos sacar absolutamente todos los espacios, más o menos desde la pantalla hasta más o menos 12 metros en ambos sentidos, para poder revisar cómo era el agrietamiento y que todo el reforzamiento estructural que se tiene, que creo que ya están haciendo, se lograra hacer como se necesitaba hacer. Finalmente, teníamos que revisar, dentro de ese asentamiento se vio una afectación en un mobiliario súper antiguo. Esto es del coro, creo que es, en donde estos muebles nos dijeron, esos muebles tienen que llegar exactamente a donde estaban. ¿Qué nos tocó hacer? Hacer el levantamiento. Pues creo que se dan cuenta del nivel de modelado que tiene, para que quedara idéntico. A cada objeto generarles una nomenclatura, a cada objeto que lo codificaran como se necesitaba codificar, y toda la ubicación de niveles, toda la ubicación en base, para que estos muebles quedaran así. Esto es solo un ejemplo, son varios muebles los que tocó entrar a revisar. ¿Por qué? Porque los tuvieron que retirar, hacer todo el arreglo del agrietamiento, ya cerrar todo el tema del agrietamiento y volverlo a ubicar donde era. Bueno, espero que haya sido de su interés. Realmente
nuevamente muchas gracias por el espacio, porque esto está tomando fuerza. Para los que llevamos mucho tiempo en esto es muy importante que el BIM no lo tomen a la ligera. El BIM no es ir a hacer un curso en una academia de modelado. Eso es una parte súper importante, pero es un tema de formarse en la especialidad que tengan. Nosotros trabajamos en vías, en infraestructura, o sea, nosotros somos BIM 100%, y cada vez que llega un proyecto nos toca buscar el equipo técnico de soporte técnico en la disciplina que es, y nosotros hacemos toda la traducción a meterlo a este medio digital. Entonces, por favor, que si algo se quedó de esta exposición es entrar al tema BIM toma tiempo. Entrar al tema BIM tiene una arista más, que es el modelado. Y entrar al tema BIM es ya casi que meterse a lo que estábamos a punto de empezar a competir, porque en teoría para el 2026 casi toda la licitación pública va a estar en BIM. No sé si están enterados, por lo menos en Bogotá, prácticamente todas las entidades públicas ya están licitando en BIM, bien o mal, ¿sí? Pero ya están en ese proceso y en esa maduración. Nosotros también estamos, hace un tiempo estuvimos en Neiva, hemos estado en varias ciudades haciendo exactamente lo mismo. Esto es un tema que llegó para quedarse. BIM no es una moda. BIM es un tema que llega a cambiar muchísimas cosas al interior de los procesos de todas las disciplinas. ¿Listo? Sí. El licenciamiento en teoría es el coco, ¿sí? Eso es lo que todo el mundo se asusta, porque no, es que me toca pagar 30 millones de pesos en el año o 40 millones de pesos en licenciamiento. Resulta que ese valor se va a volver un costo si usted lo sigue pensando desde la perspectiva tradicional de yo hago esto, entrego y ya no tengo nada que ver con eso. Pero si usted el licenciamiento lo ve como la herramienta que le va a permitir simular todo el proceso en la parte virtual y le va a evitar la cantidad de problemas en construcción, comparemos lo que puede costar un imprevisto, es 5%, o sea, vámonos cada quien en su cabeza cuánto le meten de margen de seguridad a sus presupuestos. X valor, ¿cierto? ¿Qué pasa si algo de ese dinero se va para la etapa inicial, se invierte en procesos estructurados, en simulaciones bien hechas, pero es que nos vamos a demorar 4 meses más diseñando? ¿Sí o no? No, es que eso es un montón de dinero. ¿Han visto el edificio de China que hicieron en 31 días de 30 pisos? Se demoraron 2 años y medio planeándolo y lo construyeron en 30 días. ¿Sí? Entonces es un tema de ese costo está. Hoy en día usted lo tiene en la cantidad de imprevistos que hay en obra, porque somos seres humanos. Si ese valor yo me lo llevo a la etapa donde tiene que estar, a la etapa donde tiene que estar, que es la inicial, y todos esos errores los simulo, el ahorro es impresionante. Vámonos solamente al tema de colisiones, no sé cómo es, interferencias. Entonces, que tengo un tubo sanitario que no me di cuenta y está atravesando un nudo estructural, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Muevo la columna o muevo el tubo? No, muevo el tubo, las pendientes no me sirven, me toca volver a rediseñar. Eso depende de muchas cosas, pero regáleme un segundito. Listo. De eso depende, o sea, hay que hacer un análisis en lo que usted trabaje, porque hay BIM para absolutamente todo. Sí, señor. Ya, buenas tardes. Alejandro Sánchez, hago parte de la Comisión de Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. He trabajado precisamente en los últimos 5 años con el tema BIM, y una cosa bastante importante que dijiste al principio, arquitecto, y me parece importantísimo, es que BIM no se centra en el modelado, sino en la información. Es el eje central de todo, y creo que es algo que poco se dice y poco se repite, pero que es importantísimo, y todo lo que es BIM gira alrededor de la información. De hecho, estaba pensando un poco, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la parte de transición BIM en obra hacia
digamos, de la metodología CAD a la metodología BIM, y una de las cosas más impresionantes es la resistencia al cambio que muchas veces se tiene. Y creo que es muy comparable también cuando llegó el AutoCAD, por ejemplo, que muchos decían, pero es que tengo que aprender a usar un nuevo software, pero es que tengo que aprender a hacer, pero es que si yo vengo trabajando 20, 30 años dibujando mis planos, entonces yo para qué tengo que cambiar a una metodología nueva. Entonces, pues una de las cosas que uno más encuentra en BIM es precisamente la resistencia al cambio. Porque sí es una metodología que llegó, ha mejorado muchísimas cosas, está el plan de transición BIM a nivel nacional, etcétera. Es importantísimo. Mi pregunta va en dos aspectos. Uno, ¿cuáles son los software que se usaron para toda la parte de obtención de data y digamos para exportar? Me doy cuenta que esos planos de Revit. Para exportar a Revit y luego que Revit interprete esos datos para ver cuáles son los cambios que hay que hacer en tal o cual elemento. Esa es una. Y la otra, los proyectos que ustedes están haciendo, digamos, ¿qué alcance BIM tienen? Si está el proyecto completo establecido en el entorno común de datos, sigue la ISO 19650. Sí, bueno, con relación al software, nosotros trabajamos prácticamente todo lo que tiene que ver con captura con Lake, ¿sí? Y con DJI en cuanto a drones, ¿sí? Todo el software de respaldo de eso. Y ya la generación de todo lo que tiene que ver con entregables lo manejamos 100% con Autodesk. Que se entregue de una u otra manera depende de la estructuración de información que se haga. Porque todo el mundo puede tener el mismo Revit, pero si no se sabe manejar la data, no se sabe manejar la integración, no se sabe manejar la carga, no da los resultados que les mostramos ahorita.